Título de esta tarde, como dejamos la última vez el año pasado, servidores y administradores. Entendemos claramente que si ha leído esta carta o nos ha seguido a través de todos los pasajes que hemos estado cubriendo, es una carta correctiva. ¿Qué quiere decir eso? Hay ciertas cartas que son de aliento y hay ciertas cartas que son correctivas. Esta carta es una carta correctiva porque Pablo entiende que la iglesia de Corintio, que aunque tenía únicamente 18 meses, que había comenzado aproximadamente a un año y medio más o menos, o poquito más, aún estaban bien inmaduros. Empezaron pero bien ardientes, recibiendo el mensaje de la palabra, pero con el tiempo fueron desviándose y luego después quisieron injertar lo que es de hombre en las cosas de Dios y buscando juzgar la doctrina de Dios conforme ellos querían. Por eso vemos en estos pasajes, como ya leímos, hay una separación en la iglesia, porque empezaron a identificarse como hombres basados en sus habilidades. Y creo que tenemos que tener mucho cuidado, no nada más juzgando las cosas de Dios, pero a veces juzgándolo todo, porque nosotros como hombres y como mujeres somos imperfectos. No somos justos, porque justo solo es Dios. Pero a veces queremos juzgar las cosas basado a como nosotros vemos. La iglesia en este tiempo empezó a juzgarse el unos a los otros basado en cómo se presentaban, cómo presentaban el evangelio, cómo hablaban. Apolos era un gran orador. La iglesia empezó a decir, nosotros somos de Apolos, porque a quién habla así como ese hombre. Y luego otros, no, nosotros somos de Cefas o de Pedro, él es de la roca, y empezaron a dividirse entre sí, haciendo divisiones. ¿Por qué? Porque estaban juzgando conforme las apariencias y conforme su entendimiento de ellos. Esta es una carta correctiva porque creo que tiene mucho que hablar de lo que es la personalidad de cada uno de nosotros. Hermanos, no sé cuántas veces, una de las frases que vamos a ver aquí en el final de uno de los versículos que dice que el único que me juzga es Dios. He visto eso tatuado en muchas personas. Como dicen, only God can judge me. No sé si lo han visto. Si no, yo me estoy juntando con la gente equivocada. Pero el caso es que esa es una justificación para poder hacer lo que les pega su gana de este lado del velo. Bueno, eso está fuera de contexto. Pablo está hablando del juicio que estaremos viendo en estos pasajes. Hay algo que nosotros no podemos ver en el hombre, que son las intenciones de su corazón. Todos hacemos algo para el Señor. A veces, si podemos juzgar, ¿cómo puedo decir? Hace una semana les hablé de una anécdota de antigua que se ha presentado tantas veces, de dos hombres que están construyendo una barda de bloque. Este hombre llega, se presenta y le pregunta al primero, ¿qué estás haciendo? Dice, pues ¿qué no ves? Una barda de bloque. Y luego se va y se le pregunta al otro hombre la misma pregunta, ¿qué estás haciendo? Dice, un edificio hermoso. ¿Puede notar la diferencia, la actitud que hay en un hombre y en otro? El otro nada más está haciendo el trabajo quizás por paga, el otro tiene algo más en mente. Está construyendo un hermoso edificio. Hay ciertas cosas en el hombre que nosotros no podemos juzgar porque únicamente eso lo juzga Dios. Y aunque los dos podemos estar haciendo la misma cosa, nosotros podemos juzgar y decir, este hombre tiene más éxito porque quizás su iglesia está más llena, o quizás, I don't know, el otro, hermanos, déjenme decirle, el Señor habla de eso, aún en los diezmos, las ofrendas. ¿Se recuerda de aquella viuda? Cuando el Señor da la historia en Lucas y dice, vienen los que tienen mucho dinero y avientan montones en la ofrenda. Y luego viene esa pobre viuda que nada más tiene una mina que es como medio penny y es todo lo que da. Y el Señor les dice, ¿quién dio más? Y obviamente la respuesta, si la vemos con los ojos de hombre, pues ¿quién dio más? Pues aquel que tiene montones de dinero y lo echó. Pero Dios no mide las matemáticas del hombre como nosotros las midimos. Esto es lo que Pablo va a tratar, las intenciones del corazón, porque ellos están juzgando conforme ellos no deben juzgar, porque el juicio únicamente ciertamente le pertenece al Señor.
So, nuestro éxito o nuestra derrota no está basado en las circunstancias o en las apariencias que vemos. No sé cuántas veces he escuchado yo esto decir, se ve que es una iglesia exitosa. Bueno, hermano, podemos estar en una iglesia grandísima, quizás como esta o más grande. El éxito de la iglesia no se mide basado en el terreno o el edificio. Por lo menos Dios no usa esa vara para poder juzgar al hombre, pero Dios usa una medida diferente. Y es lo que Pablo está queriendo hacer que entiendan la iglesia de Corintio, porque toda la manera que ellos la están haciendo están causando una gran división. ¿Cómo debemos de tratar y cómo identificar a los siervos y administradores de Cristo? Wow, otra cosa más que vamos a ver aquí. Pablo se siente como que no le están dando el respeto que él se merece. Y no que ande buscando su propia gloria, pero Pablo, Dios le ha llamado a ser apóstol de Jesucristo, a predicar la palabra a los gentiles, y lo están tratando como, decía, he escuchado no sé cuántas veces, como un cero a la izquierda. Los ceros a la izquierda no tienen valor. Pablo, que anda buscando ese respeto porque está teniendo problemas con la iglesia, porque no lo ven como lo que es Pablo. ¿Cómo debemos tratar? Y Pablo hace esta pregunta y esta respuesta la da también en estos pasajes. ¿Cómo debemos tratar y cómo identificar a los siervos y administradores de Cristo? ¿Y qué espera la escritura de un pastor? Básicamente la encontré la puso un autor de esta manera. Primero de Pedro 5:2 al 4 nos da las ordenanzas que un pastor debe seguir. Pablo entendía que su llamado era pastorear la iglesia de Dios. Él entendía que él necesitaba la sabiduría de Dios y él entendía que había ciertos requisitos que nosotros como congregantes debemos buscar en un administrador, en un siervo, en un pastor que el Señor ha llamado. Y dice de esta manera en primera de Pedro 5, versículo 2 al 4. Dice, aceptar la grey, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Si nos podemos detener ahí, déjeme decirle que hay mucho que ver en eso. El corazón del hombre que Dios ha llamado, y no estoy hablando exclusivamente nada más como nosotros como pastores, pero estoy hablando de usted también en su casa. Hermanos, el amor de Dios se manifiesta y el llamado en nosotros de diferentes maneras. Como esposo, ¿cómo trata a su esposa? Como esposa, ¿cómo trata a su esposo? Como hijo, ¿cómo se comporta con sus padres? Y etcétera, y etcétera, y etcétera. Es un llamado que Dios nos ha puesto a nosotros como sacerdotes de nuestro hogar. Aunque Pablo se está dirigiendo específicamente a los líderes o a él mismo como líder de la iglesia, cómo Dios le ha llamado, cómo debe de verse un hombre, si podemos verlo de esta manera. No vamos a hablar nomás de un pastor, pero de una cabeza del hogar. ¿Cómo debe de verse? ¿Cómo lo conoce que es un hombre de Dios? Dice, continúa aquí diciendo, en el versículo 3, versículo 2, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Mire lo que dice, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Todos hemos visto un gran número además hay un show que ya tiene muchos años que lo vi, pero habla de los pastores más ricos del mundo, donde tienen su propio avión y cuánta cosa, y no únicamente creo que le dan un mal nombre al Señor personalmente, especialmente en un show como esto, pero dice la palabra de Dios, voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Y dice eso porque obviamente existe eso afuera. Dice, sino con ánimo pronto. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y hay mucho también que podemos hablar de eso, porque hay muchas iglesias que,
A lo mejor los únicos que somos responsables el uno al otro en nuestra iglesia somos los líderes, porque yo necesito saber dónde están los ancianos, ellos necesitan saber dónde está yo, qué es lo que está pasando. De otra manera no podemos dirigir la iglesia. Pero en cuestión de los congregantes, no necesita hablar y decir, si lo hace, y muchos de ustedes lo han hecho, y les amo en el Señor, les doy gracias por ello. Puede irse de vacaciones una semana and it's okay. Pero si ya se va a ir definitivamente, pues sí nos queremos saber. Pero nosotros no estamos llamados a controlar de ninguna manera su cada movimiento, en lo absoluto. Esto sucede en muchos otros movimientos que creo que no es una iglesia saludable. Dice otra vez, no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria, de gloria. Ok, ¿hasta cuándo tenemos que hacer esto? Bueno, Gálatas en 4:19 nos dice esto: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que todo nuestro trabajo, Pablo les está diciendo, todo lo que hacemos, y me imagino que tiene en mente a Apolos y a Cefas y a todos estos hombres, quizás más todavía, y todo lo que hacían, todo lo hacen para poder darles la palabra, para que seamos conformados a Cristo. Ese es nuestro trabajo, darle la palabra, usted recibirla, para que cada domingo no sea nomás un domingo más, pero que ese domingo haga un cambio en su vida, que el Espíritu Santo redarguya su mente y su corazón y se empiece a apartar de las cosas que lo están deteniendo de crecer espiritualmente. Esa es nuestra meta en este mundo, conocer más de su palabra y ser más como Cristo todos los días de nuestra vida. Esa es nuestra meta, nomás para eso. Es más, la palabra me enseña que Dios creó al hombre para su buen placer. Esa es la meta, poder conocer de su palabra, ser más como Cristo y decirle a los demás conforme nos dice Mateo 28. Esa es la meta principal. Y dice Pablo que esto tenemos que hacerlo hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la manera. En otras palabras, Pablo les quiere decir que es como Dios evalúa a sus siervos por lo que están dando en esta job description, en esta descripción de trabajo. La iglesia de Corintios ya había tratado de calificar a los hombres de Dios, como ya hablamos, por ellos mismos, evaluándolos, dándoles una calificación de hombre. Hay ciertas cosas que resaltan, dice que eran hombres de Dios. Si son hombres de Dios, debería ser claro que será Dios quien los califique o los descalifique y no el hombre. Y Pablo lo hace notorio eso más adelante. Dice, no que el hombre no pueda escuchar o ver lo que hacen, porque ya hablamos de eso también, pero hay algo que no pueden juzgar, y esto es la actitud que está detrás del servicio. Y esto no basado en su capacidad. Es la causa de que por sí mismos causaron otra vez este gran problema de división en la iglesia. No había un común acuerdo, porque eso es lo que pasa. No sé cuántas veces le ha pasado a usted, pero casi nunca nos equivocamos. Todo el tiempo estamos bien. No sé si usted tiene casado ya 37 años. Yo le digo en mi casa, quien todo el tiempo está bien. No es mi esposa, soy yo. Por eso el caso es que así somos. Pensamos que estamos bien y la justicia es basada en la persona que la da. A veces para mí para mí es bueno, pienso que debe de ser bueno para todos los demás, mas no es el caso. Y a veces suele suceder ese problema, aún en la iglesia. Hermano, escuchamos un mensaje de la palabra y luego empezamos a darle codos a la esposa. Hey, eso es para ti. Empezamos a repartir. Somos buenos para repartir, excepto el cheque. Ese no, pero todo lo demás repartimos bien. Especialmente aquí en la iglesia. Tome lo que es de Dios para usted, aplíquelo a su vida, que es para nosotros. No se lo pase y no lo digan como dice muchos hermanos: Señor, heme aquí, envíalo a Él. Vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros, pero a veces juzgamos
y como nuestro juicio no es justo, entonces juzgamos inadecuadamente. Todo esto es porque el hombre otra vez juzga conforme él es. El hombre solo es justo en sí mismo, mas el único juicio debe venir de parte de Dios a través de la palabra para ser justo. No, o porque solo Dios es justo. Me encanta, siempre ya tengo unas 2 semanas o 2 veces dándole esta cita de John MacArthur, como habla de esto. Dice así, cito: la sabiduría de este mundo es el producto de orgullo intelectual y es el enemigo de la revelación de Dios. Hoy, si tuviera que poner eso en un cuadro, lo pondría en la sala, porque esa es la verdad. La sabiduría de este mundo, otra vez, es el producto de orgullo intelectual. No se ha dado cuenta que todo el hombre sabe más que Dios. Why? ¿Por qué? Porque no da su intelecto, no lo postra delante de la presencia de Dios y se piensa que sabe más que Dios. Por eso me encanta como dice aquí. Y luego concluye John MacArthur diciendo esto: es el enemigo de la revelación de Dios, porque un vaso que está lleno no le puede echar más nada, hermanos, a menos de que entendamos que nosotros necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Hermano, no podemos, nada más va a entrar. Nunca ha tratado de echarle agua a un vaso que ya está lleno, nada más se tira. El proceso de nuestra salvación delante de Dios, después de que el Señor nos salva, nos vacía totalmente, y eso es un proceso que duele, porque nos quita el orgullo, nos quita tanta cosa que hay en nosotros, porque en nosotros no hay nada bueno. Así es de que el Señor es aquel que debe de llenarnos en todo lo que hacemos, y de esa manera vamos a poder juzgar las cosas conforme Dios lo hace, y eso no es por nosotros, pero únicamente por medio de su palabra. Pablo hace la pregunta y también da la respuesta, porque uno de los más grandes problemas que tenía Pablo era otra vez que no era tratado con la autoridad y respeto de parte de la iglesia en Corintio. No estaba buscando su propia gloria, porque no quería eso, pero estaba buscando el honor que se le debe de dar a un hombre de Dios, a un apóstol. Y no estoy hablando de los que ahora se llaman apóstoles. Hoy, que solo significa alguien que es enviado, pero ellos se dan el papel de los apóstoles originales. Ya no hay apóstoles originales porque no hay nadie que llene los requisitos que demanda la palabra conforme ella me enseña. Pero bueno, Pablo no está buscando un honor de esta manera. Pablo está buscando un honor que el Señor le da últimamente a la palabra y no a él, porque Él lo ha otorgado para poder proclamar su palabra. Así que en sí el honor no es para el hombre, sino para la palabra de Dios, finalmente para el Señor. De ninguna manera estamos hablando de sacar la carpeta roja, que suele suceder, de darle honor a un hombre que el Señor le complace usar. No está buscando eso Pablo. Pablo quiere que el Señor sea glorificado y quiere darles a entender su posición como llamado apóstol por medio de Jesucristo. Ahora, Pablo ya ha presentado 4 fotos de la iglesia local. Primero empieza hablando de cómo construir el templo conforme a la fundación correcta, que es Jesucristo, lo dice en los versículos anteriores. Y luego dice cómo construir el templo con los materiales correctos, cómo construir con el plan correcto, y luego finalmente habla de cómo construir con la motivación correcta, y es donde se quedó ahí lingering, ahí colgado, ahí está ahorita. Está hablando de cómo construir con esa motivación correcta, y después de esto ahora pinta 3 fotos del ministerio, por los cuales se debe identificar el ministro como un apóstol. Primero que nada vemos en estos pasajes, y cubriremos nada más el día de hoy la primera parte, vemos que debe de ser un mayordomo. Y no nada más un mayordomo, pero un mayordomo fiel. Esto lo vemos del capítulo 4, versículo 1 al 6. Y luego después veremos en la segunda parte, es un espectáculo de humildad. Es lo que debe de verse en el ministro, en el hombre de Dios. Y finalmente vamos a ver en el versículo 14 al 21 que tiene la ternura de un padre. Yo estaba viendo todo esto, digo, Señor, hay mucho que aprender todavía.
Pero vamos a ver conforme se desarrolla estos pasajes, estos puntos importantes. En esta parte de la epístola, Pablo afirma que como siervo de Jesucristo, él tiene que dar cuentas al que lo envió. Cristo le exige ser fiel en el servicio a Dios al ministrar a su pueblo. Llegará el día en que Pablo será juzgado por el trabajo que realizó, pero no lo juzgará un tribunal humano, sino que será Cristo mismo. Quería que sus oyentes entendieran cómo Dios mide y evalúa el servicio de un líder cristiano. Debemos evitar extremos. Creo que podemos llegar a un gran peligro nosotros, porque si juzgamos como hombres, entonces caemos en esos errores que usualmente suelen suceder, como lo que le pasó a Pablo. Caer en un extremo es cuando juzgamos o cuando evaluamos a los hombres y sus ministerios. Podemos caer en el primer peligro, que podemos juzgar, y claro, injustamente. Podemos aceptar de que todo viene de Dios. No sé si le ha pasado eso, personas que han crecido en diferentes ministerios, y aún puede ser aquí mismo. Hermano, nosotros únicamente, es importante entender que somos únicamente hombres y mujeres pecadoras, salvos por la gracia de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted y yo fallamos de una manera o de otra. Tenemos que ser claros. El entender la palabra cuando nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué dice eso? El día de mañana, no planeándolo, porque sería pecado premeditado, pero un día le voy a quedar yo mal a usted. Un día usted me va a quedar mal a mí. Nos vamos a quedar mal el uno al otro. Necesitamos entender, hermanos, que nosotros totalmente dependemos del Señor para poder estar aquí. Continuamente buscamos la santidad basado en su palabra, y no es algo que yo pueda obtener por mí mismo. Es imposible. Pero cuando el hombre pone su confianza en el hombre, es la razón por la cual muchos aún no están con nosotros. Muchos paran de venir a la iglesia. Muchos ya no quieren nada con Dios, no quieren nada con Jesús, no quieren nada. ¿Por qué? Porque un hombre allá afuera los ha desanimado. ¿Por qué? Porque ellos pusieron su confianza en un hombre. Hay una cierta responsabilidad que tenemos nosotros como líderes, y le hablo de los ancianos y diáconos y todo aquel que sirve como líder aquí en la iglesia, de maestros. Tenemos una audiencia que continuamente nos está viendo. Cuando recién venimos nosotros a trabajar en la iglesia, o el llamado al pastoreado, lo primero que me dijo Pastor Paul: te van a poner en un vaso de vidrio. Hermano, es la verdad. Oímos cosas allá afuera, que el pastor y que la pastora y que no sé qué tanta cosa, man. Mucha gente afuera está poniendo su confianza en el hombre. Ese es el error más grande que usted y yo podamos hacer. Mi trabajo es apuntarlo a Cristo, porque Él nunca lo va a defraudar. Todo el tiempo nuestro Dios es fiel, y esa es mi responsabilidad y mi trabajo. Pero hay mucha gente que pone su confianza y puede en el hombre, o juzga conforme los ministerios, y puede caer en un juicio extremo, decir que todo es de Dios. Hay cosas que se hacen fuera de orden cuando pensamos que todo es de Dios. Quizás estos hombres en la iglesia de Corinto estaban pensando que todo esto era de Dios. Hermanos, si recuerda la vida del apóstol Pablo, Saulo antes, él pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba matando a los cristianos, hasta que el Señor no lo tumba de su caballo y le dice: hey Pablo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, porque estaba juzgando conforme era él mismo, pero estaba erróneamente buscando y matando a la iglesia. Pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Hay extremos como iglesia que podemos caer y pensar que todo es de Dios. No todo es de Dios. Ese es un extremo. El otro extremo, podemos también llegar a pensar conforme a nuestro juicio que no todo es de Dios, al extremo en el cual que ni siquiera Pablo califica para ser apóstol. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ellos están juzgando por sí mismos y ni Pablo califica. Dice primera de Juan 4:1-6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Man, ahí nada más se elimina no sé cuántas religiones. Acuérdese, memorice de estas escrituras porque un día las va a necesitar. Pero dice otra vez, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora que está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que en el mundo está. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. No, esto conoceremos el espíritu de verdad. Dice, en esto conoceremos el espíritu de verdad, y el espíritu de error. Debemos tener cuidado de no contristar el Espíritu Santo mientras juzgamos conforme nosotros lo hacemos. Porque le digo, nosotros somos imperfectos, somos injustos. Con esta cosa en mente, Pablo pinta esta foto. Dice el versículo 1 del capítulo 4: así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primero Pablo dice que debe de ser un siervo. La palabra siervo aquí se usa como sale de la palabra diáconos, y no es como un siervo necesariamente, porque un siervo nosotros lo conocemos como alguien que, ahora, antes se usaba la palabra esclavo, ahora porque ya somos más sofisticados usamos la palabra siervo, pero esta viene de la palabra diácono. Este era un siervo. Pablo dice que él es más bajo que un siervo. Si recuerdan, las semanas pasadas les enseñamos una foto donde en el antiguo mundo romano había unos barcos que obviamente no había motores de combustible. ¿Cómo se dirigía un barco? En inglés le llaman under rowers. Under rowers, ¿se acuerda de esos que tienen what's the word I'm looking for? Los que tienen los palos esos tienen un nombre correcto, no quiero decir eso, pero es como lo que mueven el barco, ¿sí? Remos, gracias hermano. Este hombre, este esclavo no tenía aire, no tenía ventanitas donde ver el mar en lo absoluto. Él sufría todo lo que es el sudor, la humedad. Él nomás trabajaba día y noche, totalmente. Dice Pablo, se compara a él como uno de estos cuando él dice en el versículo 1, cuando usa la palabra siervo, es como se ve él mismo. Otra vez, él decía que era como un hombre que remaba debajo de la cubierta de un barco y era más bajo que un esclavo. Y no podemos identificar un siervo de Cristo por su fidelidad y su llamado. Porque déjenme decirle una cosa, hermanos, si nos podemos detener ahí poquito, tenemos que entender una cosa. Para poder rendirnos totalmente al Señor, tenemos que entender que nuestra voluntad no importa, que sus deseos no importan. ¿Quiere saber el secreto de ser un buen esposo, una buena esposa? Hermano, póngase como número 2. Usted no es el más importante en su casa, en lo absoluto. Porque es el primer error que cometemos cuando pensamos que somos, en inglés usa la palabra entitled, como que nos merecemos. ¿Nunca escuchó usted, ya ha trabajado toda la semana, mujer? Eso me tocó a mí en mis primeros años de matrimonio. Me merezco esto, mañana vengo, me merezco lo otro. No podemos hacer hombres de Dios de esa manera. No nos merecemos absolutamente nada. Pablo tenía esto bien en mente. Él decía, yo no soy esclavo, soy más bajo que un esclavo. Es un under rower, aquel que anda abajo de un barco nada más trabajando, esperando absolutamente nada. Cuando entendemos eso, damos al Señor totalmente toda nuestra voluntad, nuestros deseos, y no tenemos una expectativa de Dios que a veces el hombre obtiene de Dios porque piensa que pues yo soy pastor, ¿cómo no me merezco esto? Me merezco lo otro. No nos merecemos absolutamente nada. Y si no, hermanos, usted podría, lo he dicho una y otra vez,
Usted podría hacer una oración diciéndole al Señor que le dé lo que usted se merece. I wouldn't. No way. No way, José. No podría. ¿Sabe qué nos merecemos? La condenación eterna. Mas sin embargo Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo muere por nosotros. Y ahora nos pone en una posición donde vivimos bajo su justicia, donde nos ve justificados, donde nos asegura un lugar en el reino de los cielos, no basado en sus obras ni en las mías, porque nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Hay una confianza que sucede en nosotros cuando rendimos todo nuestro intelecto y todo lo que somos nosotros, ya sea bienes, sea posiciones, sea lo que sea. Hermano, ¿nunca se ha fijado por qué un hombre de Dios es bendecido? No es por todo lo que hace o su elocuencia de cómo se comunica la palabra de Dios, en lo absoluto. Hay un favor especial en los siervos de Dios, en usted y en mí también. Cuando rendimos todo al Señor, Pablo quiere que entendamos claramente eso. Por eso dice: yo soy un esclavo de Cristo, soy más bajo que un esclavo. En la antigüedad los esclavos eran comparados a alguien, o más bien eran comprados, o nacían en una familia de esclavos y servían al amo hasta que moría, y hasta que el amo decidía dejarlos libres. Es donde viene el arete. ¿Usted sabe de eso? ¿Sabía cuando hay un significado tienen los aretes en los hombres? Creo que muchos hombres ni siquiera cuenta se dan, pero esto viene, no quiero darle una cita que no es, pero no sé si es el oído izquierdo o derecho. Cuando el hombre se ponía un arete en uno de los dos oídos, no me recuerdo cuál es, era considerado que él era un esclavo, pero un esclavo libre, queriendo decir que por sí mismo decidía quedarse con su amo. Así es de que los esclavos o nacían o eran comprados y podían ser liberados, pero si no, continúan siendo esclavos. Algunos esclavos habían desarrollado una relación tan cercana y amorosa con la familia del amo que querían seguir sirviendo incluso cuando podían quedar en libertad. Esa es la idea que Pablo y otros transmiten cuando se refieren a sí mismos como siervos de Cristo. El Señor nos ha comparado o nos ha comprado a un precio alto, y cuando entendemos eso, familia, cambiamos totalmente de nuestras prioridades, cambiamos de cómo son nuestras metas, cambiamos de las cosas que nos merecemos o queremos. El Señor toma todo eso en consideración y nos da una vida totalmente diferente, la cual nos ayuda a poder ser siervos del Señor realmente y amarle como el Señor se merece, haciéndonos totalmente a un lado. Decía Pablo: mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. 1 Corintios 6:20 nos dice: porque habéis sido comprados por precio. ¿Y sabe cuál es el precio? El precio que nuestro Señor Jesucristo pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquellos que llegan a conocerlo desean abandonar todos sus derechos y eligen servirle fielmente. Un siervo de Cristo sabe quién es el rey. Un siervo de Cristo es aquel que ha dejado a un lado voluntariamente sus derechos personales para amar, servir y obedecer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Los siervos de Cristo mueren diariamente al pecado y a los deseos carnales, permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. ¿Quieres saber cómo vamos a encontrar el crecimiento en el Señor? ¿Y cómo podemos ser agradables a Dios? Hermano, hágase a un lado, quite todos sus deseos, sus planes, entrégueselos totalmente al Señor, y verá cómo el Señor puede tomar una persona, un hombre, una mujer, y cambiarlo totalmente. A veces, ¿por qué pasa que viene el desánimo a la gente? ¿No se ha puesto a pensar en eso? Yo sé que todos pasamos por tiempos difíciles en esta vida. Lo he escuchado al transcurso de mi vida cristiana una y otra vez. Pastores, asistentes nada más a la iglesia, cristianos, ¿por qué se desaniman? ¿Por qué nos desanimamos?
Cuando el Señor habla claramente de la razón por la cual venimos a un desánimo en nuestra vida, es porque nos separamos de Dios. Hermano, realmente cuánto de nuestra vida le pertenece al Señor. Hacemos una encuesta de dónde pasamos todo nuestro día. Es más, he escuchado decir que donde pasamos nuestro mayor tiempo es el Dios que servimos. ¿Por qué viene el desánimo? Porque nos separamos de su palabra, dejamos a un lado el orar, dejamos a un lado las cosas de Dios. Hermano, le he dicho una y otra vez que nuestro peor enemigo no es el diablo, nuestro peor enemigo es aquel que vemos en el espejo. Hay que vencer esta carne, porque esta carne no le agrada estar en las cosas de Dios. Pero venciendo eso, hermanos, entonces podemos realmente ser siervos de Dios y reconocer quién Él es en nosotros. Y voluntariamente podemos dejar a un lado nuestros derechos y vamos a poder amar. Es el secreto de amar. Podemos servir y obedecer la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Podemos morir diariamente al pecado y a los deseos de la carne, permitiendo que la vida de Cristo fluya a través de nosotros. Gálatas 2:20 nos dice esto: con Cristo estoy juntamente crucificado, dice, note, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También Filipenses 1:21 nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si volteamos este verso al revés, bueno, es donde vienen las derrotas, es donde vienen todos los problemas. Porque si dijéramos, para mí el vivir es ganancia, pero el morir es Cristo, y suele suceder. ¿Cuánta gente, además, no sé si le ha tocado ir a funerales donde, oh man, a uno de nuestros trabajos, una de nuestras tareas, como cuando estamos atravesando las clases de pastores, es que tenemos que hacer un servicio de una persona que es incrédula. Hermano, no hay mucho que decir a tocante la persona, pero hay personas que se piensan que llevando a cabo los ritos espirituales, cuando se mueren ya se van derechito al cielo. Eso es una mentira, porque no sucede de esa manera. La palabra de Dios nos dice que mientras hay vida hay esperanza. Después de muerto ya no existe el purgatorio. No existe semejante cosa, porque la palabra no lo describe en ningún lado. Aquí es cuando tenemos la oportunidad realmente de conocer de Jesucristo. Después de muerto ya no hay esperanza, ya no sirve para nada. Por eso tenemos que vivir, dice Pablo, un líder vive de esta manera. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay una esperanza que nos mueve día con día. Déjeme decirle que el día que se acaba esta esperanza, hermano, nos vamos a desanimar bien feo. Porque si su esperanza está puesta en este mundo, déjeme decirle que no dura mucho tiempo. Va constantemente a tener que estar siendo animado, yendo a terapia, teniendo consejería. ¿Por qué? Porque nuestra mente está en las cosas de este mundo. Mas sin embargo, si nuestro enfoque está en Cristo y sabemos que el día que partamos de este mundo es ganancia, entonces la palabra nos enseña que no habrá más tristeza, no habrá más dolor. Ese día será el día más hermoso de nuestra vida. Eso es algo por lo cual me da un gozo, que le digo a mi esposa, yo obviamente yo tengo mis ideas de cómo me gustaría irme con el Señor. Un ataque sería estar en mi primer lugar. Un ataque al corazón sería bueno, y no le estoy recomendando nada. Un día fuimos a comer con todos los pastores, I don't know por qué fuimos ahí, pero un comercial para despertarlo. En Oceano está un restaurante que no me recuerdo cómo se llama, pero venden unas hamburguesas así grandototas. I can't remember cómo se llama, pero yo ordené un heart attack. Hay una hamburguesa que se llama un ataque al corazón. Está lleno de bacon, huevo, todo lo que le hace daño. Se llama heart attack. Así está grande. El caso es que hay una competencia a ver quién se come más hamburguesas. Está una foto con un hombre así de grande. No sé si todavía está en vida ese hombre. El caso es que para mí mi número uno sería un heart attack. Irme ausente, ausente del cuerpo, presente con el Señor, así, bien dormidito, a gusto, man. Pero ese es mi deseo. I don't know. El caso es que tenemos que vivir con la expectativa, hermanos,
de que estamos aquí en el mundo nomás de pasadita. Alguien dijo esto: si todo en el mundo, como dice, si te sientes que nada en el mundo te satisface, es posible que no seas de este mundo. Y es exactamente como debemos de vivir. Hermano, nada nos satisface a veces, ¿no? Y eso debe de ser así. Dice Pablo, continúa diciendo en el versículo 5, dice, ahora bien, se requiere de ellos, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Esto hay un llamado especial que no vamos a poder llegar hasta ahí, pero que Dios ha puesto en cada hombre. Hermanos, le he dicho una y otra vez, todos tenemos un ADN diferente. Usted sabe que nunca en la historia del mundo hay alguien que sea igual que usted. Y yo creo que algunas hermanas van a decir gloria a Dios por ello. Pero nada más una persona ha sido creada con ese ADN. No existe nadie, ni existirá jamás una persona como usted. Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros una habilidad, en el cual dice Pablo en el versículo 2 que tenemos que ser hallados fieles. ¿Cuál es esa habilidad? Hay que buscarla y hay que ejercitarla. Pero esta habilidad nadie la puede hacer como usted. Gracias a Dios que no hay nadie como yo, diría mi esposa. Y gracias a Dios que no hay nadie como usted. Eso quiere decir que tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser fieles al llamado que Dios nos ha puesto. Eso es lo que dice Pablo. Es importante que este hombre sea hallado fiel, dice el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esa fidelidad es basada conforme el don o habilidad que Dios le ha dado a este hombre. Dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Yo me detengo un poquito. El Señor recién nos llamó. Hay ciertos hombres en el ministerio que de verdad los admiro de gran manera. Uno de ellos es John MacArthur, Paul Washer, Chuck Smith. Puedo dar una lista grande. Es más, hay unos que escucho nada más poquito y me siento como que, no hombre, ni siquiera los talones, decía mi abuelita, le llegamos. Pero hay algo especial que me regresa a confiar en el Señor por lo que el Señor me ha dado la vida de hacer. No quiero ser como ninguno de ellos, porque Dios le encanta las cosas mixteadas y gloria a Dios por ello. Cada quien tiene su personalidad y algo especial. Entonces me recuerda esto, la primera de Pedro 4:10, cuando dice cada uno según el don que ha recibido, lo que Dios le ha dado, ministrelo a los otros. Ya llegaremos a primera de Corintios capítulo 12, donde habla que nosotros somos un cuerpo, o usa la palabra diferentes miembros, como un cuerpo, que administramos un ejercicio entre nosotros que es necesario. Su don o habilidad que usted posee, yo lo necesito, usted necesita el mío. Y es de la manera que nos vamos que vamos a poder hacer la voluntad de Dios, porque dice la palabra que cada uno hacemos, o lo que hacemos es para la edificación de la iglesia. Por eso lo necesitamos. Pablo aquí empieza a decir otra vez en el 2, ahora bien se requiere de que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. El primer requisito para un mayordomo es la fidelidad, básicamente está diciendo Pablo. El cargo del mayordomo requiere una dedicación que elimine todo interés personal e incluya una lealtad dispuesta al sacrificio. Lucas 12, 42 al 44, y vamos a concluir con esto. Dice esto: y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le hallare haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Se llegará el día, hermanos, en nuestra habilidad como líderes en la iglesia, ya sea como pastor, como diácono, como anciano, como hijos y hijas de Dios, hay algo que Dios le ha dado a cada uno de nosotros.
Y quiero que se detenga poquito en esto. ¿Cuál es la habilidad que Dios le ha dado y cómo se está ejercitando?